Perfecto, ya estamos grabando. Vamos a dar inicio. Antes que nada, buenas tardes a todos. Feliz inicio de la semana. Buenas tardes. Tardes. Bienvenidos, bienvenidos a la charla que realizó el grupo de jóvenes periodistas. Es sobre democracias en juego. El tópico en cuestión es elecciones, crisis en Venezuela. Acompañándonos tenemos a los especialistas, al doctor Gustavo González, a la doctora Melissa Balbi, al doctor Carlos Vilaggi y próximamente, si hay disponibilidad, a la doctora Alejandra Lázaro. Como ya estuvimos efectuando, un segundo, eso, como estuvimos hablando, vamos a proceder a dar la introducción al doctor Gustavo González, que va a hablarnos de elecciones y sistemas de partidos en perspectiva. Un poco de él podemos mencionar que es licenciado en Ciencias Políticas y un diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, un posgrado en Gobierno Local en Flaxo, máster en Sistemas Electorales de la UNSAM y un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido autor de varios libros sobre calidad democrática, fue director de Reforma Política en la provincia de Buenos Aires y es actual director en el área de sistemas electorales del Centro de Investigación de la USAL y de la UAI, además de ser vicepresidente en 3 de las asociaciones argentinas de derecho político. Con ustedes, Gustavo González. Gracias, María, gracias a los organizadores. Una cosa muy necesaria, me parece, especialmente para los que nos gustan las ciencias sociales, estar analizando procesos que todo el mundo está mirando, ¿no? Una sola aclaración con respecto, yo no soy doctor, ahora estoy entregando mi tesis de doctorado, o sea, hice todo mi doctorado y este año voy a entregar la tesis el mes que viene, así que seguramente seré doctor, como así lo indica formalmente la universidad. Lo primero que me interesaba compartir es que esta obviamente son una de las elecciones, la de Venezuela, una de las elecciones más miradas por el mundo, por lo menos de estos últimos 20 años, ¿no? Un proceso que todos los que nos gustan estos temas estamos haciendo un seguimiento. Un Venezuela que en algún momento fue, junto con Costa Rica, un faro en América Latina. Si nosotros encontrábamos procesos de consolidación democrática, de partidos políticos fuertes, era quizás Uruguay, Venezuela y Costa Rica los 3 países faros en donde mirábamos casi idílicamente sobre lo que significaba una democracia más o menos plena dentro de lo que podemos pensar en América Latina. Y a partir en el año 93, cuando empieza a colapsar el sistema de partidos, Rafael Caldera en aquella oportunidad fue el candidato más votado con el 30% de los votos. Es decir, ahí empieza a tambalear y a tener nuevos aires el proceso político de Venezuela, que termina con la llegada de Hugo Chávez en el año 98. Es decir, que estamos hablando de una continuidad, por lo menos nosotros hablamos de continuidad, no todos los venezolanos hablan de continuidad, de hecho hay un conflicto interno entre algunos seguidores de Chávez que dicen que en realidad Maduro no es chavista, pero más allá de eso, nosotros desde acá podemos decir que hay un modelo que se ha consolidado en 25 años, es decir, y este es un dato como para subrayar, estamos hablando de un proceso de 25 años, con todo lo que ello implica. 25 años en el poder significa, ni más ni menos, en cualquier lugar y en cualquier concepto que hay concentración del poder. Por más democrático que sea, si hay una figura emblemática o un partido político que se consolida durante 25 años, por lo menos no podemos hablar de una democracia en igualdad de condiciones. En los primeros años del chavismo, digamos esto, el nivel de legitimidad prácticamente les podría decir que era incuestionable. Las elecciones se llevaban a cabo, siempre ha habido alguna denuncia de fraude por las oposiciones, pero los resultados electorales giraban en torno al 58, 62% contra el 40% o el 39% por el otro lado. Es decir,
había un proceso electoral que se puede discutir, pero que sin ninguna duda tenía un alto nivel de legitimidad. La situación se fue modificando con respecto al tiempo, especialmente ante la muerte de Chávez, ¿no? En donde se empieza a cuestionar no solo el sistema electoral, sino se empieza a cuestionar la democracia como tal. Allí la ciencia política, el derecho político, tiene una bibliografía muy abundante sobre, bueno, democracias híbridas, democracias de baja intensidad, democracias que colapsan y democracias que desde adentro dejan de ser democráticas. En general, nosotros estábamos habituados a encontrar rupturas de procesos democráticos por típicos golpes de Estado, fuerzas armadas militares que irrumpen a un poder constitucional y se hacen del poder. Bueno, la ciencia política está trabajando hace un tiempo largo sobre cómo las democracias implosionan por dentro, ¿no? Y esta es una nota para tener en cuenta sobre el proceso venezolano, pero también sobre otros, ¿no? Ahora, ¿con qué nos estamos encontrando en este momento? Sin ni más ni menos que con un colapso. Es decir, nosotros tenemos algunas elecciones emblemáticas al respecto, podemos dar cuenta de muchísimas, pero solo para tomar alguna nota, tenemos el proceso de Filipinas de 1986, en donde ahí se perdió la legitimidad, donde hubo elecciones, pero que el fraude deslegitimó totalmente el proceso. Fernán Marcos termina en el poder, viene Aquino, digamos, más allá de la fachada electoral, Filipinas tuvo que transformarse por un fraude electoral. México 1988, el PRI, recuerden aquella noche en donde se cayó el sistema, dejó de funcionar y los resultados nunca los vamos a saber, pero fue el debacle de ni más ni menos que del PRI, es decir, estamos hablando de 100 años, casi 100 años de un gobierno, de un partido político en el poder. Nicaragua en el 1990, Violeta Chamorro, ahí también deslegitimado totalmente. El proceso de Polonia en 1990, en donde convocan elecciones y había 100 bancas de senadores en juego y el Partido Comunista termina ganando solo una banca. Es decir, que estamos ante un proceso que ahora, mientras estamos en el proceso, no vemos el final del túnel sin ninguna duda, porque no tenemos la brújula ni la bola de cristal, pero sí tenemos a el mundo mirando este proceso en donde cada uno se pronuncia y en general desde todos los rincones, ya sea de alguien que podemos tildar como afín al gobierno de Venezuela, como es Boric en Chile, que cuestiona abiertamente el proceso, desde las antípodas, nuestro presidente, o el secretario de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, dando cuenta de las elecciones de Venezuela. Y esto, digamos, si uno mira toda la película de este último momento, de la última elección, en donde era la primera elección después de muchísimos años en la cual realmente el poder temblaba. Todas las encuestas de todos los colores daban una enorme diferencia de la oposición en un proceso totalmente amañado, en donde hay, antes de la elección, ahora muchos más, pero antes de la elección ya había 100 presos políticos de la oposición, en donde toda la campaña electoral estuvo tildada de cosas hasta, por ejemplo, cerrar restaurantes y bares en donde recibían a los candidatos de la oposición. O sea, una cosa hasta pareciera extemporánea, ¿no? En la región. Eh, Nos hace acordar, obviamente muchos de nosotros no pasamos procesos dictatoriales, pero nos hace acordar a esos momentos que parecen más de la década del 70 o del 80, pues es decir, es extemporáneo, por lo menos en la región. Obviamente que hay dictaduras en otras regiones, Asia, África, tienen dictaduras, pero no estamos acostumbrados a esta característica y mucho menos en un país que, como le decía, que era como Venezuela. Entonces, todas las encuestas
lo daban ganador a la oposición. Hay límites de candidaturas, proscripciones de candidaturas de una manera como en el siglo XX. Siempre esos políticos, 8 millones de exiliados, 8 millones de exiliados, de los cuales de ese 8 millones, unos 5 millones más o menos estaban en condiciones de votar, pero lo engorroso del empadronamiento y del proceso para todos aquellos que estaban afuera del país hace que pudieron votar efectivamente, o por lo menos que estaban habilitados para votar, 69.000 votantes. Es decir, de 8 millones de exiliados, 5 millones de más o menos personas que estaban en condiciones de ser incorporados en el padrón, terminan votando 69.000 extranjeros en un padrón de 21 millones. O sea, estamos hablando que movía el amperímetro, no estamos hablando de poca cosa del voto extranjero en Venezuela. ¿Qué pasa en estos 25 años? Bueno, un presidente y un partido político soportado por militares, 2.000 generales con dudosas relaciones, por lo menos, como mínimo, con el narcotráfico, personas multimillonarias, soportado por un régimen militar de manera clásica a los viejos dictadores. Un apoyo político hoy se supone más o menos del 15% del electorado que efectivamente lo vota, unos medios de comunicación cooptados, y esto en pleno proceso electoral tenía mucho impacto. Nosotros a veces en nuestras democracias hablamos de cancha inclinada, ¿no? Cuando alguien tiene los resortes del Estado y el poder del Estado reproduciendo poder permanentemente, acá ya ni siquiera podemos hablar de cancha inclinada. Estamos hablando de todo un aparato estatal montado para un fraude electoral organizado, para persecución y poner presos a las oposiciones. La autoridad electoral, que es un cuarto poder en la Constitución de Venezuela, que obviamente a 25 años de poder político de un mismo signo político, de un mismo nombre, por supuesto que están cooptados. El presidente, ustedes habrán visto, la imagen era bastante bizarra, porque el presidente de la Comisión Nacional Electoral sale al lado de Maduro, al lado de Maduro, diciendo que es el ganador y sin siquiera dar las cifras totales, las cifras reales, ¿no? Todos los recursos estatales entregados entonces para un montaje de una elección que tenía que salir todo bien para el gobierno, pero claramente ahí había algo con lo cual no contaba, porque en el final, las horas finales, en muchos lugares, en muchas regiones de Venezuela, los obligaron a los fiscales a irse de los lugares de votación. Pero el sistema electoral, el sistema de votación que tiene, que es un tema de voto directo, en donde el escrutinio está digitalizado, en donde hay un hash con un QR, en donde hay reaseguros de todo tipo, esto lo tomó la oposición y pudo recoger eh, el dato del 85,5% de todo el electorado de Venezuela. Y este es la prueba empírica de lo que siempre sostuvieron en términos retóricos, pero que nunca lo pudieron comprobar. Ahora, igual que en el PRI mexicano, cayó la página del órgano estatal, cayó la página, no podemos ver hasta el día de hoy, no podemos ver cómo salió el resultado en cada mesa, pero sí lo podemos ver en si me permiten compartir pantalla, 2 segundos. Dime un segundo. Podemos ver por parte de la oposición, bueno, no importa si no. Si Pero si quieres, lo ustedes que puedo hacer es pasarme a mí el archivo. a ver, si ustedes se ponen en elecciones de Venezuela de la oposición, lo que se van a encontrar es la cantidad de personas que votó, las mesas que son escrutadas, la cantidad
y segregada municipio por municipio, mesa por mesa, con lo cual, de facto, la oposición está haciendo el rol que tenía que haber hecho el Estado. Es decir, el órgano estatal que se encarga de conformar la elección, de llevarla a cabo, y estos papelitos que nosotros, que son nuestras actas de escrutinio, con mucha más complejidad. Porque si ustedes miran un acta de escrutinio de Venezuela, tienen un montón de datos, muchísimos datos. Entonces, todos esos datos lo que reflejan son el resultado de todos y cada uno de los municipios. Ahora creo que sí puedo compartir. Bueno, tienen un montón de datos que están segregados mesa por mesa. ¿Ven? Número de votantes, electores, el nivel de participación, las mesas transmitidas, y acá tiene departamento por departamento el resultado de todos y cada uno de los lugares. Bien, un fraude abierto, un fraude claramente montado, ahora con una oposición fortalecida y robustecida, como en la elección del 2013, porque esto tiene un antecedente. La elección del 2013 fue una elección que fue la más pareja de la historia de Venezuela después de una elección que tuvo en el año 1968, un punto de diferencia. Esa elección, ¿se acuerdan? De Capriles, que se autodenominó ganador. ¿Qué es lo que no tenía Capriles que hoy tiene la oposición? Esto. Tiene el documento para mostrar el fraude y, acto seguido, las acciones de represión y de persecución hacia todo opositor con hoy ya campos de concentración. Bueno, la verdad que internacionalmente se está actuando diplomáticamente hasta donde se puede, porque obviamente no se puede intervenir físicamente un país porque tiene que ver con la voluntad de cada uno de los miembros del país, que es soberano y que obviamente muchos de nosotros, por el lugar de donde pertenecemos, del lugar ideológico, político, por supuesto que para nosotros es sagrado la no intervención hacia los países. Pero lo cierto es que estamos, y para ser... sí. Gracias, Valentina. Me está diciendo el tiempo, y para ser respetuoso con el tiempo. Hoy daba los antecedentes de cómo los regímenes dictatoriales se fueron pasando a un proceso democrático, ¿no? Salvo el caso argentino, que fue por colapso, en general fueron por negociación. Bueno, estamos en esto. ¿Cómo va a terminar? Por supuesto, también empecé con esto, no tenemos la bola de cristal. Hasta ahora, las cuestiones diplomáticas de los países, salvo algunas excepciones, que son países que coordinan ideológicamente, que ya son abiertamente una dictadura, los otros países están actuando en consecuencia para reencauzar a este hermoso país de una gran gente que nos ha enseñado durante 100 años cómo era vivir en democracia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Recuerden que si quieren hacer preguntas las pueden escribir por el chat y al finalizar la misma conferencia vamos a darlas a conocer a los respectivos profesionales a quienes pregunten. Ahora procedemos a presentar a la doctora Melissa Balbi. El tópico que va a dar en cuestión es Venezuela frente a la comunidad internacional. Podemos mencionar que ella es una abogada especialista en derechos humanos y es egresada también de nuestra casa, de la Universidad de Buenos Aires, además de ser docente adjunta en la materia de derechos humanos y garantías de la cátedra del doctor Antonio Traviesa. Bueno, Melissa. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar de esta charla. Bueno, un poco como dijo Gustavo, al final yo voy a retomar ese final. Obviamente lo que está sucediendo en Venezuela no es ajeno. En primer lugar, yo sí lo comparo con nuestra última dictadura militar, sobre todo por el avasallamiento de los derechos humanos, que es en lo que me especializo. Y también porque obviamente estos hechos hicieron y hacen que muchos ciudadanos venezolanos tuvieran que emigrar y refugiarse en otros países. Y la verdad es que muchos de ellos eligen Argentina como su segundo hogar. Obviamente que el derecho internacional público, como dijo también Gustavo, pone ciertos límites a los distintos organismos, incluso a los estados, para actuar y tomar medidas
sobre lo que está ocurriendo. Hay que partir de la base que el derecho internacional público sí nace con el propósito de establecer las relaciones y establecer determinados lineamientos y un sistema normativo para las relaciones entre los estados y obviamente también las distintas organizaciones. A diferencia de lo que ocurre en un derecho interno, la relación entre los estados es de coordinación y no de subordinación. Es por eso que también, como mencionó Gustavo, en el derecho internacional se aplica y rige el principio de que todos los estados son soberanos y la no intervención en los asuntos internos, ¿no? Algo a tener en cuenta también es que en el derecho internacional público no hay un órgano legislador diferente a quienes deben aplicar las normas, sino que son los estados quienes de manera voluntaria acuerdan, firman tratados, convenciones, pactos, acuerdan para establecer sobre qué temas y en qué momento ellos mismos deciden obligarse internacionalmente. Tampoco hay un órgano judicial obligatorio, es decir, si bien existen los distintos tribunales y las distintas cortes, son los estados quienes van a decidir si someterse a su jurisdicción o no. Y tampoco tenemos un poder de policía que establezca y obliga a los estados a cumplir con la normativa que ellos mismos se comprometieron a cumplir. Es decir, que en el derecho internacional público rige este principio y se reconoce el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y está reconocido en diferentes instrumentos. Por ejemplo, a nivel internacional, lo que es la ONU, lo tenemos en la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, o a nivel regional, que es la OEA, que es al sistema al cual pertenecemos, tanto Argentina como Venezuela, también está en la Carta Propia de la OEA. Este principio supone que todos los estados sí tienen el derecho inherente, obviamente, de elegir su propio sistema político, económico, social, cultural, sin ningún tipo de intervención por parte de ningún otro estado. Entonces, el principio es que si un estado decide intervenir de manera directa o indirecta en los asuntos tanto internos como externos de cualquier otro estado, implicaría en principio una violación al derecho internacional público. Ahora bien, como yo siempre digo, todo principio tiene sus excepciones, sobre todo para Argentina o la postura de toma argentina. Recordemos que con la reforma del año 94 se incorpora el famoso artículo 75, inciso 22, en el que se le otorga jerarquía constitucional a determinados tratados de derechos humanos, para que sirvan como complemento, ¿sí?, a lo ya reconocido por nuestra propia Constitución. Y estos, tanto los derechos reconocidos por la Constitución y los distintos tratados internacionales, van a servir como un límite y un freno al poder del Estado. Es decir, que el poder público del Estado no debe usarse, y acá abro muchas comillas, lícitamente para avasallar y vulnerar los derechos humanos, sino que por el contrario, tiene que ser un vehículo para la protección y resguardar los derechos y que nosotros podamos hacer uso y goce de manera plena de nuestros derechos. Es decir, que un Estado va a ejercer su soberanía de forma relativa y el punto o el freno que tiene, la restricción que tiene, son los propios derechos humanos. Nosotros recordemos que nuestra historia, la historia del mundo, la historia de América Latina, sobre todo, se encuentra enmarcada por la violación masiva de los derechos humanos por distintos gobiernos militares, totalitaristas, gobiernos de facto, y es por eso que la comunidad internacional decide crear distintos sistemas de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, a nivel universal, todos conocemos, tenemos a Naciones Unidas, y a nivel regional, cada región obviamente tiene su propio sistema, y al cual pertenece Argentina y Venezuela, es la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Obviamente estos sistemas cuentan con distintos órganos, habrán escuchado nombrar, comité, corte, comisión y demás, que son quienes llevan adelante los objetivos y los propósitos que tienen estos organismos, y también van a contar con diferentes instrumentos internacionales, obviamente siempre y cuando los estados se obliguen frente a esto.
Estos sistemas o estos organismos tienen diferentes propósitos, diferentes objetivos, y entre ellos los que me gusta resaltar el día de hoy es, por un lado, preservar la paz y la cooperación internacional, y por el otro lado, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. ¿Qué ocurre con Venezuela, ¿no? Con esto, ¿cómo se encuentra Venezuela frente a estos sistemas? Bueno, recordemos que Venezuela sí es parte del sistema interamericano desde el año 1889, incluso es uno de los estados fundadores de lo que hoy conocemos como la OEA, y es parte del sistema de Naciones Unidas desde el año 1945. Con lo que tiene que ver o con respecto a la OEA, en el año 2001 se firma la Carta Democrática Interamericana, que sirve como herramienta para reafirmar que la democracia es y debe ser la forma de gobierno de los estados americanos. Incluso la Carta, en su artículo primero, establece la obligatoriedad de todos los estados americanos de proteger y defender la democracia como sistema. Bueno, como bien mencionó Gustavo, en el año 2013 asume Nicolás Maduro como presidente del gobierno de Venezuela, y frente a la violación de los derechos humanos, la OEA decide intervenir. Para el año 2016, el secretario general, en ese momento, bueno, sigue siendo Luis Almagro, decide invocar la Carta Democrática Interamericana para establecer si los hechos ocurridos en ese momento en Venezuela iban contra el sistema democrático y obviamente contra la propia Constitución de Venezuela. Obviamente que esto a Nicolás Maduro no le gustó, entonces para el año 2017 anuncia que iba a iniciar su retiro, ¿sí? Iba a iniciar todo el procedimiento para retirarse y dejar de ser miembro de la organización. Ese anuncio lo hace luego de que 19 delegaciones de la OEA firmaran una resolución para realizar una reunión con los diferentes cancilleres y para evaluar la situación de Venezuela. El argumento que utiliza es esto, que se está vulnerando el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Para el año 2019, lo que ocurre en Venezuela es que se produce una crisis interna y se crea un gobierno paralelo al de Maduro, con Guaidó, y parte de la comunidad internacional reconoce, por un lado, el gobierno de Maduro y por el otro lado, al gobierno de Guaidó. Ahora, ¿qué pasaba o qué pasa con respecto a la luz, digamos, de la OEA, de la organización? Bueno, la organización le otorga un asiento al representante de Venezuela en representación del gobierno de Guaidó, y puertas adentro, hoy en día, Venezuela sigue siendo miembro de pleno derecho de la organización, o sea, de la OEA. Y ese mismo año, obviamente que Nicolás Maduro anuncia su retiro o el retiro de Venezuela de la organización. Ya les digo, puertas adentro, para la organización Venezuela sigue miembro. Es por eso que hoy puede realizar recomendaciones o puede intervenir en lo que está ocurriendo. Por el otro lado, lo que ocurre a nivel internacional es que en el año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció por resolución, y se llama así, Misión Internacional Independiente, para que en el plazo de un año investigara los sucesos que estaban ocurriendo en Venezuela, ¿no? Esta violación de los derechos humanos. Ese plazo fue prorrogado y hoy en día la misión tiene hasta septiembre de este año para elevar un informe ante el Consejo, y así el Consejo poder tomar las medidas pertinentes. En el año 2020, el propio Consejo implicó a Maduro y a funcionarios de alto rango en hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad y pidió que se investigaran penalmente. A su vez, en el año 2019, para que ustedes se den una idea, la ONU es inmensa, tiene muchas agencias, muchas oficinas por cada temática, y alrededor de 19 agencias se instalaron en Venezuela, sobre todo en Caracas, para servir como asistencia humanitaria a los ciudadanos venezolanos. La difícil tarea que tienen obviamente estas agencias es no terminar siendo parte de la política pública del gobierno de Maduro.
Bueno, con todo lo que está ocurriendo últimamente, Nicolás Maduro solicitó que estas agencias se fueran del país y obviamente sobre todo la Oficina de Derechos Humanos. Actualmente están intentando entablar conversaciones para que por lo menos las agencias que sirven de asistencia humanitaria continúen en el país y así a poder ayudar a los ciudadanos venezolanos que están desamparados. Solo para finalizar, ¿qué quiero con todo esto? Es que si bien el propio derecho internacional público establece este principio de no intervención en los asuntos internos y es muy importante respetar la soberanía de los demás estados, creo que es muy importante, sobre todo cuando ocurren estos hechos, que los distintos sistemas de protección y también los demás estados que pertenecen a la comunidad internacional de alguna forma intervengan, ¿sí? Sobre todo para proteger y promover la democracia y también los derechos humanos. Solamente para cerrar, recordar que, como dije al comienzo, nosotros el avasallamiento a los derechos humanos, sobre todo, ya lo vivimos con la última dictadura militar y nos prometimos verdad, en realidad memoria primero, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, pero no solo en Argentina, sino en ningún otro estado. También verdad como un reclamo, ¿sí? Mantener vivo el reclamo ante la sociedad y obviamente justicia para proteger y promover la democracia. Eso. Muchísimas gracias, Melissa. Recuerden, tengan a No, bien por si favor. quieren realizar alguna pregunta a la doctora Balbi, lo pueden escribir al chat y se le pasará la pregunta a la doctora que finalizó. Bueno, ha sido admitida la doctora Lázaro, que faltaba, pero ya teníamos a Carlos, al doctor Carlos Vilaggi antes, así que lo vamos a proceder a presentar. Está Alejandra Lázaro. Ok, pasamos entonces con Lázaro. Bueno, la doctora Alejandra Lázaro nos va a dar el día de hoy la charla sobre cómo la corrupción afecta el sistema de elección. Cabe destacar que ella es doctora de Derecho Constitucional de la Casa de la UBA y de la Facultad de Ciencias Sociales. Además de ser de la Universidad de Luján, ha escrito múltiples libros sobre derecho electoral, que es su especialización, y ha sido observadora electoral en más de 30 elecciones en diversos países. Con ustedes, la doctora Alejandra. Y no lo dijeron, pero integró la terna que fue elevada para ser jueza de la Cámara Nacional Electoral. Y hemos firmado muchos para que pudiese ser, y sin embargo el presidente Fernández eligió a otro. Muchas gracias por el extra, la verdad hay que rescatar eso. Bueno, doctora, el espacio es suyo, tiene 15 minutos para dar su, su palabra. Por privado, en el chat privado le daré un minuto antes del cierre para avisar, para que pueda cerrar con tiempo. Muchas gracias. Tiene que abrir micrófono. Está muteada, doctora. Está muteada. ¿Ahora? ¿Ahora Ahora sí? sí. Bien, Perfecto. Muchísimas bueno, gracias. buenas tardes, sí, un placer estar acá con todos ustedes y bueno, gracias Carlos, sí, por todo el apoyo, la verdad es que yo nunca me canso de agradecer por los múltiples apoyos que recibí en ese momento que quedé primera en la terna, pero bueno, hoy en día con todo lo que está pasando casi es un honor no haber sido elegida por ese señor, ¿no? Si se le puede decir señor. Pero bueno, vamos a nuestro tema. A ver, a mí me gustaría como un poquito distinguir dos cuestiones, ¿sí? Una, la situación de Venezuela se puso de manifiesto ya, creo, a mi modo de ver, el final casi de un régimen autoritario, fraudulento, que lleva muchísimos años así. Y que bueno, con las últimas bocanadas parece que ya pierden, ¿no? Toda posibilidad. La verdad es que, bueno, ustedes decían, ¿no? Yo soy observadora desde hace muchísimos años, tengo la suerte de que me inviten muchísimo a
observar elecciones y es un proceso muy interesante ver, ¿no? Cómo funcionan las instituciones en nuestros países, cómo se preparan, los resultados, qué legitimidad tienen. Y hace muchos, muchos años, época todavía de Chávez, en el gobierno, fue invitada a Venezuela no a una elección, sino a un gran, gran seminario que se hizo sobre registros electorales y registro civil y toda la relación que había entre ellos. Yo les puedo asegurar que esa invitación fue todo pagado, digamos, por el gobierno venezolano o por el poder electoral, que es el cuarto poder, ¿sí?, dentro de Venezuela. Nosotros, ustedes saben que dentro del Poder Judicial de la Nación, yo en ese momento ni siquiera creo que había llegado a ser secretaria de Cámara, era prosecretaria de Cámara. Bueno, nosotros no podemos tener gastos ni nos dan gastos para viajar. Entonces siempre dependemos de que quien nos invite, bueno, nos invite con todo pago. Nunca fui a un lugar con semejante lujo, ¿sí? El hotel, las comidas, todo era tremendo. Pero tampoco, nunca fui a un lugar invitada con semejante control. Y les hablo de muchísimos años atrás, ¿sí? No nos dejaban ni a sol ni a sombra. Todo era como una cosa, ¿no? De ponernos a alguien que cambiaba, a veces era una mujer, a veces era un hombre, pero era casi una marcación cuerpo a cuerpo, ¿sí? Si uno quería salir del hotel o ir a conocer algo, no, bueno, la llevo, la pongo, la saco. Ya no era seguro andar por la ciudad, con lo cual también un poquito con esa excusa, ¿sí? Pero la verdad es que la violencia se sentía y la falta de libertades se sentía. Ese poder electoral viene siendo, ¿sí?, un artífice, una herramienta más del gobierno, del poder ejecutivo, desde hace muchísimos años. Y de hecho, yo fui invitada en esta última elección y la verdad que decliné la invitación porque me parecía que era ir a legitimar un fraude. Después, cuando vi que iba la Fundación Carter y otras organizaciones, dije, bueno, quizás me estoy perdiendo ese fin del régimen y que por vía democrática se produzca, ¿sí?, ese milagro que significa a veces el día de la elección y no lo vi. Bueno, sin embargo, los resultados después terminaron dándome la razón del principio. Y cuando cuento esto, digo, el fraude electoral no se origina el mismo día de la elección. Los fraudes electorales suelen tener varias aristas. El primero tiene que ver con todo lo que es el registro electoral, ¿sí? Esos padrones que se confeccionan y que cuando se tienen semejantes controles, entonces que desaparezca mucho del electorado que ellos saben que les adverso, ya es un porcentaje. No pueden sacar a todo el mundo, obviamente, pero empiezan a mermar, a cercenar el resultado de la elección. Entonces, esa preparación previa de no poner a residentes en el exterior, que saben que les van a ser adversos, o del propio país donde están residiendo, que saben que les van a ser adversos, o muchas veces también se nota, por ejemplo, en que los jóvenes, ¿sí?, si tienen más o menos control sobre su ideología, entonces aquellos que les van a ser adversos no ingresan a los padrones, ¿sí?, con la excusa de, bueno, no se llegó, reclame, lo vamos a sustanciar después. Ya eso implica un porcentaje de electores, ¿sí? El segundo, que tiene que ver con esto, es lo que yo le llamo la corrupción. Pero la corrupción uno puede hablar en dos sentidos, como corrupción política o como corrupción electoral. Yo llamo corrupción electoral, que la doctrina, inclusive muchos doctrinarios lo han reconocido así, como todo lo que tiene que ver, aquellas acciones, omisiones o actividades que yo realizo para desvirtuar el voto de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Dándole dádivas, dinero, favores. Ustedes recordarán hace unos años el Plan Platita en Argentina,
¿sí? Bueno, este tipo de prácticas que suelen estar además consignadas en los códigos electorales, pero que cuando llega el momento, la justicia que le corresponde no acciona en consecuencia, también es una práctica que va a ayudar, ¿sí?, a sumar a ese acto de fraude en la elección, ¿sí? Esa corrupción electoral, ¿sí? De la que hay obviamente muchos participantes, ¿sí? Las autoridades o miembros del gobierno o del partido político que gozan de, ya sea porque están en el poder o porque gozan de una cantidad de dinero inusitada. Ustedes saben que en todas las campañas electorales que los gobiernos están en el poder, gozan de algunos beneficios, que hacen uso de esos beneficios, mal uso, ¿sí? Y, y en otros casos, bueno, otros dineros que les puede venir de otros lados y que lo usan de esa manera. Y entonces, ese es otro porcentaje de ciudadanos que se ve constreñido, definido su voto en otro sentido, ¿sí? Les decía, distinta es la corrupción política, que es aquella que se vale de un cargo para un beneficio individual o de grupo, pero de distinta manera, ¿no? Yo hablo por eso de electoral, porque tiene que ver esencialmente con el tema de la tergiversar la voluntad a través de esa necesidad de la gente, y entonces se hace uso de esa herramienta, que es variopinto, les podría decir cantidades, y todos sabemos, porque también en nuestro país, lamentablemente, también existen ese tipo de prácticas desde hace muchísimos años y que son a veces difíciles de probar y a veces, aunque se prueben, bueno, hay quienes no la quieren ver, ¿sí? Y no hacen el trabajo efectivo que se debe hacer. Porque la verdad es que durante la campaña electoral, ¿sí?, Venezuela tiene una serie de restricciones que, sin embargo, no se llevan adelante. El otro tiene que ver eminentemente en ese país con quienes integran ese órgano del cuarto poder, ¿sí? Si realmente tiene la independencia que tiene que tener las autoridades que ejerzan el control y que lleven adelante las elecciones. No hay un único modelo, nosotros podemos ver varios modelos. En Argentina tenemos el modelo del Poder Judicial, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos jueces federales con competencia electoral, porque pese a que nuestro código tiene muchísimos años, nunca ningún gobierno tomó la posta de poner en ejercicio lo que dice el código electoral, que es hasta tanto estos sean designados, es decir, los jueces federales con competencia electoral tienen esa competencia hasta tanto los jueces respectivos sean designados. Ningún gobierno hasta ahora, con 40 años de democracia, designó a través de ese procedimiento que corresponde hacerse por el concurso respectivo a los jueces electorales. ¿Por qué? Y bueno, porque la verdad es que es un secreto a voces que todo el mundo prefiere mantener el status quo, ¿sí? Sobre todo quienes ocupan esos cargos, ¿sí? Y entonces se encargan de hacer, ¿sí?, la presión suficiente, y los políticos evidentemente ceden a esas presiones, ¿sí? Yo prefiero ya ni siquiera pensar por qué, ¿sí? Pero la verdad es que ninguno hasta ahora tomó la posta, ¿sí?, de ver cómo podemos hacer para tener realmente jueces específicos sobre esa materia. En el caso de Venezuela, se supone que este poder electoral es independiente, tiene la suficiente autonomía para desempeñarse. Sin embargo, también todos sabemos que no es un poder independiente. Y entonces a uno, cuando convocan a esas elecciones, necesariamente piensa enseguida que eso no va a dar un muy buen resultado, ¿sí? Porque elección tras elección se vienen repitiendo hechos oscuros. Pensemos solamente en cómo se llega a esta elección, con candidatos proscriptos, y ni siquiera a esta altura sabemos por qué. Claro, ¿sí?, en una dictadura es así.
No siempre, ¿sí? El hecho de que haya elecciones significa que se vive en democracia. Pueden ser una pantalla y efectivamente en Venezuela lo es. Y ahora quedó más que nunca al descubierto. ¿Por qué? Porque es tal la abrumadora cantidad de votos que sacó el partido de la oposición que yo sinceramente, si no hicieran todo este tipo de aspectos que yo les decía antes, creo que han ganado por más del 80% en Venezuela la oposición, no del 60%. Tienen que haber ganado todavía por más si no hubieran hecho esto de sacar al padrón, de tergiversar la voluntad, de además sembrar el terror. ¿Sí? Esta mañana, al mediodía, hubo una webinar sobre la situación de Venezuela y lo que pasó en la elección, y les aseguro que para los organizadores fue tremendamente difícil encontrar quién diera la cara para hablar de lo que está pasando ahí. Nadie que viva en Venezuela se atrevió a hablar. Solamente 2 personas que saben del tema, que reciben información, pero que viven en los Estados Unidos, se animaron a ser parte de esta webinar. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, pueden darse elecciones limpias, transparentes, donde la voluntad del elector sea respetada y resguardada. Obviamente que no. El camino no era ese. ¿Sí? El camino, lamentablemente, hasta que no haya una justicia realmente independiente, que ya les digo, pueden adoptar cualquiera de los modelos, un poder judicial como lo tenemos nosotros en Argentina, una agencia independiente como lo tienen en otros países, ¿sí? En un momento hasta se pensó en la ciudad de Buenos Aires a partir de una agencia o de una corte electoral como tiene Uruguay, que están con representantes de diferentes partidos políticos, eh, como un órgano autónomo, ¿sí? Que tenga hasta presupuesto propio, como es el mexicano. ¿Sí? El modelo lo elige cada país. ¿Sí? Lo que tiene que tener ese organismo, es legitimidad para que la ciudadanía crea en él. Y la legitimidad se gana con los hechos. ¿Sí? Cuando no se admite la proscripción de candidatos, cuando se admite la transparencia de los registros electorales, la transparencia en los padrones, y obviamente, que es lo que nunca apareció y que la verdad que la oposición hizo un trabajo excelente en Venezuela, que es el tema de las actas y la transmisión de resultados. ¿Sí? Porque ahí tenemos varias etapas, no solamente la consignación de actas en el momento de la mesa, que también compran voluntades de las autoridades muchas veces de la mesa, sino después la transmisión de esos datos y el modelo de transmisión. Así que me parece que son un montón de aspectos que forman parte del proceso electoral que hay que controlar muy bien y que por eso también me parece que para nosotros tiene que ser algún tipo de alerta a ver cómo está funcionando el sistema en Argentina, porque no en todos los lugares funciona de la misma manera. Así que bueno, me parece que ya debo estar en hora y, y entonces dejo por si Tiene quieren. 30 segundos más. Bueno, Recuerden que si tienen preguntas para la doctora, las pueden escribir al chat y al finalizar la exponencia, vamos a pasar a leer las preguntas. Bien, ahora vamos a dar bienvenida al doctor Carlos Vilaggi. Carlos, antes que vos hables, perdón, yo me voy a tener que retirar un poquito antes, ¿sí? En 10 minutos más o menos me tengo que ir, ¿sí? Les pido 1000 disculpas, que me gusta hablar y irme, pero 10 minutos más me quedo, pero después me voy a tener que ir, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora, estamos abiertos. Si no, pasamos con el doctor Carlos. Bueno, habiendo no preguntas, seguimos con la presentación del doctor Vilaggi. Bien, el doctor Carlos Vilaggi nos va a dar la charla de República y Gobernanza Democrática, cómo la vive Venezuela. Es graduado de Derecho en 1900, en el 89. Desde el 86 se desempeñó como JTP en el CBC de la UBA en la materia Sociedad y Estado, y en el 90 se incorpora a la segunda cátedra de Derecho Público del doctor
Sanguinetti en la UCE de la UBA, en la cual es desde el 93 profesor adjunto regular. Doctor, su ponencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Lamento que no haya sido la doctora Alejandra quien cierre esta charla, porque todos tenemos un enorme reconocimiento académico y también a su trayectoria en materia electoral, siendo este uno de los temas que nos ocupa. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, hacer una pequeña y breve referencia a lo que serían las poliarquías como sistemas de gobierno. Las poliarquías son sistemas de gobierno que se caracterizan principalmente por tener un origen popular del gobierno y además un poder dividido, de modo tal que esa división de poderes genere la posibilidad de controles sobre el ejercicio del poder en beneficio de los gobernados. Robert Dahl, en su trabajo sobre la crítica al sistema democrático, establece una serie de principios en relación a esta cuestión del poder democrático. Él dice, bueno, para que verdaderamente exista una democracia tienen que haber funcionarios electos en elecciones libres, limpias, con sufragio universal, con la posibilidad de las personas de presentarse como candidatos, con libertad de expresión por parte de no solo de las personas, también de esos candidatos, la posibilidad de asociarse y crear partidos, grupos de opinión, los partidos políticos que nosotros conocemos, y al mismo tiempo también la posibilidad de disponer de canales de información y acceso a una prensa libre. Guillermo O'Donnell agrega a estas características la existencia de una independencia y estabilidad de jueces y funcionarios, recalco la idea de la independencia, y además la existencia de funcionarios con facultades y sin limitaciones para hacer cumplir la ley. Estas poliarquías son el resultado de tres componentes o tradiciones. El componente democrático, al que bueno, ya me he referido, el demos, el pueblo, excluyendo entonces cualquier modelo de autoritarismo o expresión de autoritarismo. Una tradición republicana. En general nosotros siempre asociamos esta idea de la república y la república democrática, de modo tal que va a haber funcionarios que respetan la ley, cumplen con sus deberes, es decir, la idea republicana del imperio de la ley. Y por último, yo desearía introducir un tercer elemento y no referirme a la república democrática con esta dualidad, sino incluir un tercer elemento que es la tradición liberal, es decir, la existencia de derechos superiores que ningún poder puede venir a afectar. En esto, bueno, la libertad, el principio de reserva, la libertad de trabajo, la libertad de opinión, la libertad religiosa, la libertad de prensa. Estos tres tradiciones o estos componentes han ido evolucionando de una manera, yo diría, virtuosa, cada uno poniendo sus propias características, sus propios ingredientes. La democracia con su impulso igualador y la idea de la protección al autoritarismo. La república imponiendo límites en el ejercicio del poder y controles tan importantes para evitar abusos y perversiones. Y por último, esta idea de el liberalismo protegiendo las libertades individuales y los derechos. A mí me gusta hacer una analogía con estos tres componentes con algo que estamos muy familiarizados a manejar, a los que nos gusta la música, que es esos tres botoncitos de los agudos, los medios y los graves. Y entonces, una idea sería
cuando queremos escuchar una linda melodía, regulamos esos agudos, esos medios y esos graves de modo tal que exista un balance que nos resulte agradable y nos dé placer y gusto de vivir. Porque en definitiva, las poliarquías, lo importante es la vivencia de esos sistemas, no la visión abstracta de esos sistemas que en definitiva no serían más que una cuestión casi de laboratorio. ¿Qué pasa en Argentina, en América Latina? Bueno, finales del siglo XIX, en nuestro caso yo pondría punto de partida la Constitución de 1853, las inmediatas reformas, pero la poliarquía completa, con esos agudos, medios y graves en balance, no va a estar completa en Argentina, sino hasta un evento, hasta hoy recordado por todos nosotros, que es la Elisa Peña de 1902. A partir de ese momento, entonces sí, podríamos decir, el sistema democrático republicano o la poliarquía va a estar definitivamente completa. Bueno, desgraciadamente, esto se viene a truncar en 1930 con el golpe de Estado. Y yo diría, recién renace con fuerza y con posibilidades de permanecer a partir de 1983. Bueno, sé que entre los que me están escuchando me dirían, bueno, pero entre 1946 y el 55, el peronismo y también los gobiernos radicales con la UCRI y el gobierno de Ilia durante ese periodo, podríamos, bueno, sí, pero si vemos bien lo sucedido en ese tiempo, yo no estoy 100% seguro que la melodía fuera siquiera parecida a más o menos buena. Porque, bueno, los gobiernos de la UCRI y de la Unión Cívica Radical ocurrieron con el peronismo proscripto y también durante el peronismo vemos déficit en el aspecto democrático con persecuciones políticas, represión a la prensa y manipulación del sistema electoral. Es decir que, como para buscar un común denominador, diría que a partir de 1983 vamos a ver esta cuestión plena. Y especialmente, y acá la doctora Balbi hizo una buena referencia, a partir de 1994, el sistema o la poliarquía en Argentina va a incorporar algo muy importante que son los derechos humanos. Por lo tanto, yo no sé, lo dejo como una pregunta, si en nuestro caso no tendríamos que agregar también una nueva tradición a esas tres que he mencionado, que es la tradición de los derechos humanos. Bueno, ya Vidal Campos, el gran profesor, ha dicho que la Argentina se había transformado a partir de 1994 en un Estado constitucional y convencional de derecho. Bueno, tal vez esta idea tiene algo que ver con